9. La nacionalidad y las guerras con Francia. Si alguien quiere saber a qué nos referimos al decir que la cristiandad era y es una cultura o una civilización, hay una forma tosca pero sencilla de explicárselo. Consiste en preguntarse cuál es el uso más común o más habitual de la palabra cristiano. Está, por supuesto, el más elevado de todos, pero hoy se dan otros muchos usos. En ocasiones cristiano significa evangélico, otras veces, sobre todo en tiempos más recientes, significa cuáquero, y otras veces significa una persona modesta que cree tener cierta semejanza con Cristo, pero durante mucho tiempo ha tenido para la gente otro significado coloquialmente distinto. En la isla del tesoro, Ben Gunn no le dice a Jim Hawkins, me siento desconectado de cierto tipo de civilización, sino que le dice, no he probado comida cristiana. Las viejas del pueblo que ven pasar a una joven con pantalones y el pelo corto no dicen, percibimos cierta divergencia entre su cultura y la nuestra, sino que dicen, ¿por qué no vestirá como una buena cristiana? Que ese sentimiento haya calado en el habla cotidiana más simple e incluso más estúpida es una prueba de que la cristiandad era algo muy real, pero también era, como hemos visto, algo muy localizado, sobre todo durante la Edad Media, y el vívido localismo que estimulaba la fe y los afectos cristianos condujo a un parroquialismo excesivo y excluyente. Hubo santuarios rivales del mismo santo y una especie de antagonismo entre dos imágenes de la misma divinidad. Por un proceso que es nuestro penoso deber estudiar ahora, se produjo un verdadero distanciamiento entre los pueblos de Europa. La gente empezó a pensar que los extranjeros no bebían o comían como cristianos. Incluso cuando se produjo el cisma filosófico, llegaron a dudar de si serían cristianos. Y en realidad la cosa iba más lejos de lo que esto implicaba. Del mismo modo en que la estructura interna del medievalismo era parroquial y popular en gran medida, en los grandes asuntos y sobre todo en los asuntos exteriores, como la guerra y la paz, la mayoría, aunque no todo, de lo medieval era monárquico. Para ver lo que llegaron a ser los reyes debemos volver la vista atrás, hacia el gran telón de fondo entre la noche y el alba, ante el que han hecho ya su aparición las primeras grandes figuras de nuestra historia. Dicho telón era la lucha contra los bárbaros. Mientras duró, la cristiandad no solo fue una nación, sino casi una ciudad, aunque sitiada, de la que Wessex no era más que un muro y París una torre. Y Beda habría podido escribir la crónica del sitio de París en la misma lengua y con el mismo espíritu que Abo, el cantar de Alfredo. Lo que siguió fue una conquista y una conversión. Todo el final de las edades oscuras y el alborear del medievalismo se centra en la evangelización de los bárbaros, y la paradoja de las cruzadas radica en que, aunque los sarracenos eran superficialmente más civilizados que los cristianos, estos tuvieron la intuición de percatarse de que en el fondo eran unos destructores. En el caso más sencillo del paganismo nórdico, la civilización se extendió con mayor facilidad, aunque hasta el final de la Edad Media, próxima ya a la Reforma, no se bautizó a los habitantes de Prusia, la tierra salvaje que se extendía más allá de Alemania, y cualquiera que se permitiese trazar un frívolo paralelismo profano con la vacunación podría sentirse inclinado a sugerir que, por alguna razón, no les hizo ningún efecto. De ese modo, el peligro bárbaro se fue conjurando poco a poco, incluso en el caso del Islam, cuyo poder no fue posible aplastar, al menos fue posible contenerlo. Los cruzados abandonaron toda esperanza y al mismo tiempo se hicieron innecesarios. A medida que los temores se desvanecían, los príncipes europeos que se habían aliado para hacerle frente dispusieron de más tiempo para percatarse de que entre ellos también había diferencias y acabaron enfrentándose entre sí. Pero esto habría podido evitarse fácilmente o se habría resuelto con una escaramuza sin importancia, de no ser porque la espontánea creatividad de la vida local, de la que ya hemos hablado, tendía hacia una auténtica variedad. Las monarquías descubrieron que eran representativas casi sin darse cuenta y muchos reyes, al reivindicar un árbol genealógico o un título nobiliario, se encontraron con que defendían los bosques y las canciones de toda una comarca. En Inglaterra, concretamente, esta transición la ejemplifica el accidente que elevó al trono a uno de los hombres más nobles de la Edad Media. Eduardo I llegó envuelto en todos los esplendores de su época. Había defendido la causa de la cruz y combatido a los sarracenos,
había sido el único adversario digno de Simón de Montfort en aquellas guerras entre varones que, como hemos visto, proporcionaron el primer indicio serio, por vago que fuese, de que Inglaterra debían gobernarla los varones y no los reyes, y procedió, como Simón de Montfort, aunque de manera más sólida, a desarrollar la gran institución medieval del Parlamento. Como se ha dicho, este se superpuso a las democracias parroquiales preexistentes y al principio no fue más que una junta de representantes municipales convocados para dar su consejo acerca de los impuestos locales. No hay duda de que su desarrollo coincide con el de eso que hoy llamamos impuestos, y de ahí nace la teoría que le llevó a reclamar para sí el derecho exclusivo de fijarlos. Pero al principio era solo un instrumento de los reyes más equitativos y en particular de Eduardo I. Eduardo discutió a menudo con sus parlamentos y puede que en ocasiones disgustara a su pueblo, lo que nunca ha sido la misma cosa, pero en conjunto fue un verdadero monarca representativo. A este respecto podemos considerar una cuestión difícil y curiosa que señala el final de la historia iniciada con la conquista normanda. Es muy improbable que nunca se comportara más como un verdadero rey representativo, casi podríamos decir como un rey republicano, que cuando expulsó a los judíos. El problema se ha entendido muy mal y se ha confundido hasta tal punto con la estúpida aversión hacia un pueblo tan antiguo y perspicaz que fuerza es dedicarle al menos un párrafo. Durante la Edad Media los judíos eran tan poderosos como impopulares. Eran los capitalistas de la época, los que tenían caudales en el banco listos para ser utilizados, y es muy razonable afirmar que por eso eran útiles. Es seguro que por eso mismo se recurría a ellos. Y también es justo señalar que por eso se abusaba de ellos. El abuso no consistía, tal como sugieren muchas novelas, en arrancarle los dientes. Los que conocen esta historia y piensan que trata acerca del rey Juan, ignoran generalmente que se trata de un relato contra el rey Juan. Probablemente sea inexacto, aunque tanto se insistió en su carácter excepcional que esa misma insistencia hizo que obviamente se le considerase deshonroso. Pero la verdadera injusticia cometida con los judíos era mucho más profunda y desalentadora a los ojos de un pueblo sensible y civilizado. Podían alegar con razón que los reyes cristianos y los nobles, e incluso los papas y los obispos cristianos, utilizaban para fines cristianos, tales como las cruzadas y la construcción de catedrales, un dinero que sólo podía acumularse en tal cantidad mediante una usura que, paradójicamente, denunciaban como no cristiana, y luego, cuando venían tiempos peores, entregaban a los judíos a la furia de los pobres que se habían arruinado a causa de la usura. Esa era la situación del judío, y no cabe duda de que se sentía verdaderamente oprimido. Por desgracia, también es cierto que, por la misma razón, los cristianos veían en él a un opresor, y en esa mutua acusación de tiranía radican los conflictos semíticos de todas las épocas. Lo cierto es que el sentimiento popular no consideraba el antisemitismo una falta de caridad, sino un acto caritativo. Chaucer pone la maldición contra la crueldad de los hebreos en boca de una amable priora que lloraba al ver un ratoncillo en la ratonera, y cuando Eduardo quebrantó la norma por la que los gobernantes habían favorecido hasta entonces la prosperidad de sus banqueros y expulsó del país a los financieros extranjeros, fue cuando su pueblo lo vio más claramente como un caballero errante y un tierno padre para su pueblo. Cualesquiera que fuesen los méritos de aquella acción, el retrato anterior no se aleja mucho de la verdad. Eduardo encarnó al tipo de monarca medieval más justo y consciente, y precisamente eso es lo que liberó de las nuevas fuerzas que acabarían cruzándose en su camino y con las que combatió hasta su muerte. Además de justo, también era eminentemente legal, y debemos recordar, si no queremos interpretar el pasado como si fuera el presente, que muchas de las disputas de la época eran jurídicas. El arreglo de las diferencias feudales y dinásticas no era más que eso. Por ese motivo le pidieron a Eduardo que mediara entre los pretendientes a la corona escocesa y parece haberlo hecho de manera honesta, pero su mentalidad legal, otros dirían casi pedante, le llevó a estipular de paso que el rey escocés estaba bajo su soberanía y es probable que nunca llegara a comprender la naturaleza del espíritu que había conjurado en su contra, porque por aquel entonces ni siquiera tenía nombre. Hoy lo llamamos nacionalismo. Escocia se resistió, y las aventuras de un caballero rebelde llamado Wallace pronto le proporcionaron una de esas leyendas que son más importantes que la propia historia. En un sentido que resultó al menos igual que práctico,
Los sacerdotes católicos de Escocia se convirtieron en el partido patriótico y anti-inglés y siguieron siéndolo incluso durante la Reforma. Wallace fue derrotado y ejecutado, pero los brezales de Escocia ya estaban en llamas, y cuando Bruce, uno de los caballeros de Eduardo, abrazó la nueva causa nacional, el viejo rey no vio en ello más que una mera traición a la igualdad feudal. Murió en un último arrebato de furia a la cabeza de una nueva invasión en las mismas fronteras de Escocia. Las últimas palabras del gran rey fueron para ordenar que llevaran sus huesos al frente de batalla, y los huesos, que eran enormes, fueron sepultados con el epitafio: aquí yace Eduardo el Alto, martillo de escoceses. El epitafio era verdadero, pero en cierto sentido contrario a sus intenciones. Fue su martillo, pero no porque los quebrantara, sino porque los creó, pues colocó a los escoceses en un yunque y forjó con ellos una espada. Esa coincidencia o desarrollo de los acontecimientos que tan a menudo se dan en nuestra historia, por los que, cualesquiera que sean las razones, nuestros reyes más poderosos no logran dejar el poder en manos seguras, volvió a producirse durante el reinado siguiente, cuando se reanudaron las disputas entre varones y el reino del norte logró liberarse gracias a la victoria de Bannockburn. Por lo demás, dicho reinado es un mero interludio y hasta el siguiente no veremos completamente desarrollada la nueva tendencia nacional. Las grandes guerras con Francia, que tanta gloria le proporcionaron a Inglaterra, comenzaron con Eduardo III y fueron tomando un cariz más y más nacionalista. Pero, incluso para percibir el cambio que eso supuso en la época, es preciso comprender que el tercer Eduardo reclamó para sí el trono de Francia mediante una petición tan estrictamente legal y dinástica como la del primer Eduardo al trono de Escocia. Era una petición peor razonada en el fondo, pero igual de convencional en la forma. El rey creía, o decía, tener derecho al reino, igual que cualquier caballero podía alegar su derecho de propiedad. En apariencia era un asunto para los abogados ingleses y franceses. Deducir de esto que a la gente se la trataba como borregos que se venden y se compran es no comprender en absoluto la historia medieval. Los borregos no tienen sindicatos, los ejércitos ingleses debían gran parte de su fuerza a los campesinos libres, y el éxito de su infantería radicaba en gran medida en ese elemento popular que ya había desmontado a la noble caballería francesa en Courtrai. Pero lo fundamental es que mientras los abogados discutían la ley sálica, los soldados que en otro tiempo habrían hablado de las leyes de los gremios o de la ley de la gleba, estaban hablando ya de la ley inglesa y de la ley francesa. Los franceses inauguraron la tendencia de ver más allá de la ciudad, de la liga comercial, de las obligaciones feudales o de las tierras comunales del pueblo. Toda la historia de este cambio puede resumirse en el hecho de que los franceses comenzaran a llamar a su nación la Gran Francia. Francia fue la primera de las naciones y ha seguido siendo la norma, la única que es una nación y nada más. No obstante, al chocar con ella, los ingleses también llevaron a unirse y es probable que un verdadero aplauso patriótico celebrara las victorias de Crécy y Poitiers, igual que celebró la posterior victoria de Agincourt. Aunque esto último no ocurrió hasta pasado un periodo de revoluciones internas en Inglaterra, que estudiaremos más adelante. Pero, en lo que se refiere al desarrollo del nacionalismo, las guerras con Francia fueron continuas, y también lo fueron la tradición inglesa que siguió a Agincourt, y que se encarna en las toscas e inspiradas baladas que precedieron a los grandes isabelinos. El rey Enrique V de Shakespeare no es el Enrique V que nos ha legado la historia, pero aún así es mucho más histórico. No solo es más cuerdo y jovial, sino una persona de mucha más importancia, y es que la tradición no nos habla de Enrique, sino del populacho que le dio a Enrique el apelativo de Harry. En el ejército de Agincourt había no uno, sino 1000 Harrys. El personaje que Shakespeare modeló a partir de las leyendas sobre la Gran Victoria es en gran medida un reflejo del inglés de la Edad Media. Puede que no hablara en verso, como el héroe de Shakespeare, pero le habría gustado hacerlo. El caso es que optó por cantar y en todos los retratos contemporáneos los ingleses aparecen en esencia como un pueblo cantor. Es evidente que no solo eran expansivos, sino exagerados, y quizás no solo tiraran de largo en la batalla. La ingeniosa imaginería satírica que ha llegado hasta las canciones jocosas y el habla vulgar de los ingleses más pobres, incluso de hoy en día, nació cuando Inglaterra se convirtió en nación.
aunque los pobres modernos sometidos a la presión del desarrollo económico hayan perdido en parte esa alegría y solo conserven el humor. Pero en aquella primavera del patriotismo la nueva unidad del Estado todavía pesaba poco sobre los hombres, y un zapatero del ejército de Enrique, que de haber estado en casa habría observado el día de San Crispín, patrón de los zapateros, bien podría haber celebrado el quebranto de las lanzas francesas entre una nube de flechas al grito de «San Jorge por la alegre Inglaterra». Los asuntos humanos son desagradablemente complejos y la primavera del patriotismo coincidió con el otoño de la sociedad medieval. En el próximo capítulo trataré de esbozar las fuerzas que estaban desintegrando la civilización. Incluso aquí, tras las primeras victorias, debo insistir en la amargura y la estéril ambición que se fueron haciendo más y más evidentes a medida que se alargaban las guerras con Francia. En esa época, Francia, casi tan devastada por la traición de sus nobles y la debilidad de sus reyes como por la invasión de los isleños, fue mucho menos dichosa que Inglaterra, y, sin embargo, esa misma desesperanza y humillación pareció despejar por fin el cielo y dejar pasar la luz de algo que incluso el más frío de los historiadores se sentiría tentado de llamar milagro. Puede que sea ese aparente milagro el que haya hecho que el nacionalismo aparente ser eterno. Podría conjeturarse también que, aunque la cuestión es demasiado difícil para desarrollarla aquí, hubo algo en el gran cambio moral que transformó el Imperio Romano en la cristiandad, que hizo que las grandes cosas a las que dio lugar después fueran bautizadas con una promesa, o al menos una esperanza, de permanencia. Es posible que todas sus ideas estuvieran, por así decirlo, empapadas de inmortalidad. Sin duda, algo de esto puede observarse en la idea que transformó el matrimonio de contrato en sacramento, pero, cualquiera que sea la causa, lo cierto es que incluso para los hombres más laicos de nuestro tiempo, la relación con la tierra natal se ha convertido en algo no contractual, sino sacramental. Se podrá decir que las banderas no son más que trapos y que las fronteras no solo son una ficción, pero los mismos que se han pasado media vida diciendo están muriendo por un trapo y dejándose hacer pedazos por una de esas ficciones en el preciso momento en el que escribo. Cuando en 1914 sonaron las trompetas de guerra, la humanidad se agrupó por naciones antes de saber bien lo que hacía, y si volvieran a sonar de aquí a 1000 años, no hay un solo indicio racional que permita suponer que la humanidad no haría exactamente lo mismo. Pero, incluso si este extraño estado de cosas no estuviese destinado a durar, lo primordial seguiría siendo que lo percibimos como si fuera eterno. Es difícil dar una buena definición de la lealtad, pero probablemente nos acerquemos mucho si decimos que es algo que actúa allí donde hay un deber que se percibe como ilimitado, y el mínimo deber o incluso decoro que se le exige a un patriota coincide con el máximo exigido por la más milagrosa concepción del matrimonio. El verdadero objeto del patriotismo no es la simple ciudadanía. El verdadero objeto del patriotismo es para bien y para mal, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en la gloria y la prosperidad nacionales y en la desgracia y el declive nacionales, y no consiste en viajar como pasajero en el barco del Estado, sino en hundirse con él si es necesario. No vale la pena volver a contar la historia de aquel terremoto que abrió la tierra y el cielo por encima de la confusión y la decadencia de la corona y reveló la figura dominadora de una mujer del pueblo. Ella fue, en su soledad vital, una revolución francesa, la prueba de que el poder no radicaba en los reyes o caballeros franceses, sino en los propios franceses. Pero el hecho de que viera algo por encima del cielo, de que viviera la vida de una santa y sufriera la muerte de una mártir, probablemente imprimió un sello sagrado al nuevo sentimiento nacional, y el hecho de que combatiera por un país derrotado y de que, pese a haber salido victoriosa, terminase por ser derrotada, define la parte más oscura de esa devoción de la que hablaba antes y que permite que incluso el pesimismo sea compatible con el patriotismo. Lo más apropiado aquí es considerar los efectos que tuvo ese sacrificio en la imaginación y la realidad de Inglaterra. Nunca me ha parecido patriótico recubrir mi país de halagos tópicos y poco convincentes, pero no es posible entender Inglaterra sin comprender que aquel episodio en el que estaba tan claramente errada estuvo ligado a una curiosa cualidad que con frecuencia le hace tener razón. Nadie que nos compare ingenuamente con otros países podrá decir que no hayamos sabido construir los sepulcros de los profetas a quienes lapidamos, o incluso de los que nos lapidaron a nosotros. La tradición histórica inglesa es
tan abierta de miras que siempre acaba alabando no solo a los grandes extranjeros, sino a sus grandes enemigos. Con frecuencia la injusticia va de la mano de una generosidad ilógica, y lo mismo que es capaz de despachar a un gran pueblo por mera ignorancia, adora a una gran personalidad como un héroe. Tenemos varios ejemplos incluso en este capítulo, pues nuestros libros siempre terminan convirtiendo a Wallace en un hombre mejor de lo que era, igual que después le asignaron a Washington una causa mejor de la que abrazó en un principio. Thackeray se burlaba del retrato que hacía de Wallace la señorita Porter, que él lo representaba camino de la guerra llorando en un pañuelo de batista, pero en eso era muy inglesa y no necesariamente inexacta. Su idealización, en todo caso, se acercaba más a la verdad que la idea que tenía el propio Thackeray de los medievales, a quienes pintó como un puñado de puercos e hipócritas con armadura. Eduardo, que pasaba por ser un tirano, era capaz de llorar lágrimas de compasión, y es bastante probable que, con o sin pañuelito, Wallace también llorara. Además, su novela retrataba una realidad, la realidad del nacionalismo, y ella sabía mucho más de los patriotas escoceses de muchos siglos atrás que Thackeray de los patriotas irlandeses, que tenía delante de las narices. Thackeray fue un gran hombre, pero en ese particular fue tan pequeño que casi parece invisible. Los casos de Wallace, Washington y muchos otros se mencionan aquí para introducir una magnanimidad excéntrica que quizás compense algunos de nuestros prejuicios. Hemos cometido muchos errores, pero al menos hemos hecho una cosa buena. Le hemos lavado la cara a nuestros peores enemigos, y si hemos hecho eso con un audaz salteador de caminos escocés y un vigoroso propietario de esclavos virginiano, ¿cómo no íbamos a hacerlo con la figura más pura de la abigarrada procesión de la guerra? Creo que en la Inglaterra moderna se da una especie de entusiasmo generalizado al respecto. Hemos visto a un gran crítico inglés escribir un libro sobre esta heroína, y solo para atacar a un gran crítico francés que no la había alabado lo suficiente. Y no creo que haya un solo inglés en nuestros días al que, si le propusieran ser un inglés de aquella época, no rechazara la ocasión de cabalgar como conquistador coronado a la cabeza de todas las lanzas de Agincourt, si pudiera ser el soldado raso de quien cuenta la tradición que partió su lanza para hacer una cruz para Juana de Arco. 10. La guerra de los usurpadores. El poeta Pope, pese a ser amigo de Bolingbroke, el mayor de los demócratas del partido Tory, vivió en una época en la que incluso los Tories estaban impregnados de las ideas de los Wright, y nunca el ingenio de los Wright expresó con más claridad sus opiniones políticas que en aquel verso de Pope que dice: el divino derecho de los reyes a gobernar torcido. Ya se verá cuando me refiera a aquel período que no pretendo justificar la sinrazón del derecho divino, tal como lo elaboraron Filmer y otros pedantes partidarios de Carlos I, que profesaban el absurdo ideal de la no resistencia ante cualquier poder legítimo y nacional, aunque no me parece que eso sea ni la mitad de servil y supersticioso que el ideal moderno de la no resistencia ante un poder extranjero e ilegítimo. Pero el siglo XVI fue un siglo de sectas, es decir, de manías, y los filmeritas convirtieron el derecho divino en una manía. Sus raíces eran más antiguas, en parte religiosas, pero mucho más realistas, y aunque enredado con otras muchas cosas, incluso opuestas a él, propias de la Edad Media, se ramifica a partir de una serie de cambios que deberíamos estudiar ahora. Nada más fácil para comprenderlo que tomar el simplón epigrama de Pope y reparar en que, después de todo, oculta una filosofía muy pobre. El divino derecho de los reyes a gobernar torcido. Incluso si lo consideramos una simple chanza, escapa a la realidad a todo lo que entendemos por derecho. Tener derecho a hacer algo no es lo mismo que hacerlo bien. Lo que Pope dice satíricamente del derecho divino es lo que todos decimos seriamente del derecho de los hombres. Si alguien tiene derecho a votar, ¿acaso no tiene derecho a equivocarse? Si uno tiene derecho a elegir a su mujer, ¿no tiene derecho a equivocarse? Yo tengo derecho a expresar la opinión que ahora escribo, pero no por eso me atrevería a afirmar que mis opiniones son correctas. La monarquía medieval, aunque no era más que un aspecto del gobierno medieval, se basaba a grandes rasgos en la idea de que el gobernante tenía derecho a gobernar, igual que un votante tiene derecho a votar. Podía gobernar mal,
pero a menos que lo hiciera horrible y extraordinariamente mal, conservaba su cargo por derecho, igual que un particular conserva su libertad de movimientos y su derecho al matrimonio, a menos que pierda horrible e irremisiblemente la cabeza. Aunque, en realidad, la cosa no era tan simple, pues en la Edad Media no imperaba una disciplina tan férrea y unívoca como se suele creer. Era una época compleja y controvertida, y, tomando los hechos aisladamente, trátese del ius divinum o del primus inter pares, es posible demostrar casi cualquier cosa de los medievales. Incluso se ha dicho con mucha seriedad que todos eran germanos. Pero también es cierto que la influencia de la Iglesia, aunque no la de todos los eclesiásticos, investiga al gobierno de un carácter casi sacramental para hacer del monarca un hombre terrible, a menudo con el resultado de convertirlo en un tirano. Las desventajas de un despotismo semejante son más que evidentes, pero es preciso comprender mejor la exacta naturaleza de sus ventajas, no tanto por sí mismas como por la historia que debemos contar ahora. La ventaja del derecho divino o legitimidad inamovible es esta, que se impone un límite a las ambiciones de los ricos. Roi ne puis. El poder real, fuese o no un poder celestial, se parecía al poder del cielo en una cosa, no estaba en venta. Los moralistas constitucionalistas han insinuado muchas veces que el tirano y la plebe tienen los mismos vicios, pero tal vez no haya reparado en la evidencia de que el tirano y la plebe tienen también las mismas virtudes. Y una virtud que comparten en particular es que ni el uno ni la otra son snobs. Les importa un bledo lo que les ocurra a los ricos. Es verdad que a menudo la tiranía se consideraba llovida del cielo en su sentido más literal. Uno no esperaba llegar a ser rey más de lo que esperaba ser el viento del oeste o el lucero del alba, pero al menos ningún molinero aprovechado puede encadenar el viento para que sólo haga girar su molino, y no hay escolástico capaz de convertir el lucero del alba en su lámpara de lectura particular. Sin embargo, algo parecido le ocurrió a Inglaterra al final de la Edad Media, y el primer indicio lo proporcionó la caída de Ricardo II. Las obras históricas de Shakespeare son mucho más que históricas, son tradicionales. En ella pervive aún el recuerdo de muchas cosas, aunque otras se hubieran olvidado. Es un acierto encarnar en Ricardo II la pretensión al derecho divino y en Bolingbroke la ambición de los varones que terminó por quebrar el viejo orden medieval. Pero, en tiempos de los Tudor, el derecho divino se había vuelto a la vez estéril y ficticio. Shakespeare no pudo captar su aspecto más fresco y popular, porque en su época ya habían comenzado las rigideces que caracterizan al medievalismo tardío. Es posible que el propio Ricardo fuera un príncipe retrógrado y exasperante, el eslabón por donde se rompió la fuerte cadena de los Plantagenet. Puede que hubiera verdaderas razones en contra del golpe de Estado que llevó a cabo en 1397 y que su pariente, Enrique de Bolingbroke, contara con el apoyo de los poderosos sectores de descontentos cuando en 1399 cometió la primera usurpación de la historia inglesa. Pero, si queremos comprender en toda su amplitud una tradición que ni siquiera Shakespeare pudo abarcar, debemos remontarnos a lo que sucedió a Ricardo en los primeros años de su reinado. Fue sin duda un acontecimiento de suma importancia y posiblemente el más importante de cuanto estamos estudiando en este libro. El verdadero pueblo de Inglaterra, la gente que trabajaba con sus manos, alzó los brazos para golpear a sus señores, probablemente por primera y última vez en la historia. El esclavismo pagano había perecido lentamente, no tanto porque sufriera una decadencia, como porque se transformó en algo mejor. En cierto sentido, no murió, sino que cobró vida. Al propietario de esclavos le ocurrió como a quien clava unas estacas para hacer una cerca y se encuentra con que echan raíces y retoñan para convertirse en arbolitos. Así se hicieron al mismo tiempo más valiosas y menos manejables, en particular menos transportables. La diferencia entre una estaca y un árbol era exactamente la misma que entre un esclavo y un siervo, o incluso un campesino libre, que es en lo que el siervo tendió a convertirse rápidamente. Fue, en el mejor sentido de una frase ya manida, una evolución social y como tal conllevaba un mal implícito. Dicho mal consistía en que, a pesar de haber sido en esencia ordenada, continuaba siendo literalmente ilegal. Es decir, la emancipación de las tierras comunales había avanzado ya mucho, pero no lo suficiente para ser recogida por la ley.
La costumbre, igual que ocurre con la Constitución británica, no estaba escrita y, como sucede también con esa entidad evolutiva, para no decir ambigua, siempre podía ser anulada por los ricos, que hoy pasan con sus carruajes sobre las leyes del Parlamento. El nuevo campesino seguía siendo legalmente un esclavo y no tardaría en comprenderlo gracias a uno de esos vuelcos de la fortuna que aunan la fe más ingenua con el sentido común de las constituciones no escritas. Las guerras con Francia habían terminado por ser un azote casi tan nefasto para Inglaterra como lo eran para Francia. Inglaterra estaba arrasada a raíz de sus propias victorias. El lujo y la pobreza aumentaban en los extremos de la sociedad y debido a un proceso cuyo estudio encaja mejor en un capítulo posterior, todo lo que tenía de bueno la Edad Media se desequilibró. Por último, estalló en la región una furiosa plaga conocida como la Muerte Negra, que diezmó la población y cambió el curso de la historia. El trabajo escaseó, se hizo más difícil conseguir productos de lujo y los grandes señores hicieron lo que era de esperar, se convirtieron en abogados y defensores de la letra de la ley. Apelaron a las leyes casi olvidadas para devolver al siervo a la servidumbre de las edades oscuras, comunicaron su decisión al pueblo y éste se levantó en armas. Los dos dramáticos sucesos que relacionan confusamente a Wat Tyler con el comienzo y sin duda con el final de la revuelta no carecen ni mucho menos de importancia, pese al deseo de nuestros actuales y prosaicos historiadores que suponen que cualquier acontecimiento dramático carece de interés. La historia del primer golpe de Tyler es aún más significativa por el hecho de no ser solo dramática, sino también doméstica. Al vengar una afrenta a su familia, convirtió la leyenda del motín, a pesar de todas sus indecencias incidentales, en una especie de rebelión en pro de la decencia. Esto es muy importante, pues la dignidad del pobre suele carecer de relevancia en las discusiones modernas, y hoy a cualquier inspector le basta con un impreso oficial y un poco de palabrería para hacer eso mismo sin que le rompan la cabeza. El motivo de la revuelta y la forma que adoptó la reacción feudal en un primer momento fue un impuesto de capitación, pero eso no era más que una parte de un proceso generalizado para imponer el trabajo servil a la población, lo que explica la ferocidad con la que, una vez fracasada la revuelta, el lenguaje gubernamental amenazaba con convertir la condición del siervo en mucho más servil que antes. Los hechos que ocasionaron dicho fracaso son mucho menos discutidos. El populacho medieval, demostrando una gran cooperación y una considerable fuerza militar, se abrió paso hasta Londres, donde salió a recibirlo a las puertas de la ciudad un grupo encabezado por el rey y el Lord Mayor, que no tuvieron más remedio que parlamentar. El alevoso apuñalamiento de Tyler a manos del Lord Mayor fue la señal para que comenzaran la batalla y la masacre. Los campesinos se arremolinaron gritando «Han asesinado a nuestro capitán!» y entonces ocurrió algo extraño, algo que nos proporciona un breve y último atisbo del hombre coronado y sacramental de la Edad Media. Durante un terrible momento el derecho divino fue divino. El rey era poco más que un muchacho. Su voz debió de sonar como la de un niño en medio de aquella multitud, pero, por algún extraño motivo, el poder de sus padres y de toda la cristiandad parecieron poseerlo cuando cabalgó solo ante el pueblo y gritó «Yo soy vuestro capitán», y prometió concederles todo lo que pedían. Más tarde rompió su promesa, pero quienes ven en ella una prueba de la perfidia del joven y frívolo rey no sólo pecan de superficialidad, sino que ignoran por completo el carácter de la época. Lo que debemos comprender, si queremos asistir con imparcialidad a lo que ocurrió después, es que el Parlamento animó y casi obligó al rey a repudiar al pueblo, pues una vez depuestas las armas y tras traicionar a los alegres revolucionarios, el rey pidió al Parlamento un trato humanitario y éste lo rechazó furioso. El Parlamento había dejado de ser un mero cuerpo gubernamental y se había convertido en una clase gobernante. Trató con tanto desprecio a los campesinos del siglo XIV como a los cartistas del siglo XIX. Aquel consejo convocado originariamente por el rey, como se convoca a un jurado o algo parecido, para que la gente común pudiera expresar sus reticencias hacia los impuestos, se había convertido ya en objeto de ambición y por tanto en una aristocracia. Se había declarado la guerra y en este caso literalmente a cuchilladas entre los comunes con C mayúscula y la gente común con minúscula. Y hablando de cuchilladas, vale la pena mencionar el hecho de que el asesino de Tyler no fuera un noble, sino un magistrado electivo de la oligarquía mercantil londinense, aunque probablemente no sea cierto que su daga ensangrentada figure en el escudo de la ciudad de Londres.
Los londinenses medievales eran muy capaces de asesinar a un hombre, pero no de colocar un cuchillo tan repulsivo junto a la cruz del Redentor, en el lugar que en realidad ocupa la espada de San Pablo. Hemos subrayado arriba que, por el mero hecho de ser objeto de ambición, el Parlamento se había convertido en una aristocracia. La verdad tal vez sea un poco más sutil, pero cuando veamos a la gente suspirar por formar parte de un jurado, podremos deducir que probablemente los jurados hayan dejado de ser populares. En cualquier caso, es preciso tenerlo presente como contrapunto a la idea del ius divinum o autoridad fija, si queremos entender la caída de Ricardo. Si lo que lo destronó fue una rebelión, se trató de una rebelión del Parlamento, de la institución que había demostrado ser mucho más despiadada que él ante una rebelión popular. Pero esto no es lo más importante. Lo importante es que, depuesto Ricardo, se hizo posible por primera vez ascender un paso más allá del Parlamento. La transición fue enorme, pues la corona pasó a ser también algo codiciable. Lo que uno le podía quitar a otro, alguien podía quitárselo a él. Lo que la casa de Lancaster obtuvo solo por la fuerza, la casa de York también podía conseguirlo por la fuerza. El hechizo que convertía al rey en alguien inalcanzable, a quien no se podía destronar, se había roto, y durante 3 desdichadas generaciones los aventureros combatieron y tropezaron con una resbaladiza escalinata ensangrentada que conducía a algo inconcebible para la imaginación medieval, un trono vacío. Es obvio que la inseguridad del usurpador Lancaster, en gran parte debida a que era un usurpador, es la clave de muchas cosas que hoy consideraríamos buenas, o Lancaster, a apoyarse en el Parlamento, que hoy consideraríamos buenas o malas, con esa ligereza con la que despachamos las cosas lejanas. Obligó a la casa de Lancaster a apoyarse en el Parlamento, que ya hemos dicho en lo que se había convertido. Puede que en algunos sentidos fuera bueno para la monarquía que la controlase y vigilara una institución que al menos conservaba algo de la antigua frescura y libertad de palabra, pero apenas caben dudas de que fue malo para el Parlamento aliarse aún más con las ambiciones de la nobleza, tal como ocurriría mucho más adelante. También llevó a la casa de Lancaster a depender del patriotismo, lo que tal vez fuera algo más popular, a convertir al inglés en la lengua de la corte por vez primera y reiniciar las guerras con Francia utilizando el glorioso señuelo de Agincourt. Hizo que se apoyara de nuevo en la iglesia, o más bien en el alto clero, en el peor sentido de la palabra. Una cierta morbidez que fue oscureciendo cada vez más hasta el final de la Edad Media condujo a nuevas y más cuidadosas crueldades contra la última cosecha de herejías. El conocimiento superficial de dichas herejías demuestra lo mucho que se equivocaron quienes piensan que profetizaban en cierto modo la reforma, es decir, comprender cómo podría nadie llamar protestante a Wycliffe, a menos que se diga lo mismo de Pelagio o Arrio, y si John Ball fue un reformista, entonces Latimer no pudo serlo. Pero, aunque en las nuevas herejías ni siquiera apuntasen los comienzos del protestantismo inglés, sí que señalaron tal vez el final del catolicismo inglés. Cobham no encendió una vela para las capillas no conformistas, pero Arundel encendió una antorcha y le pegó fuego a su propia iglesia. La impopularidad que aquejó a la época al viejo sistema religioso y que después se convertiría en una auténtica tradición nacional contra María, nació sin duda de la enfermiza energía de los obispos del siglo XV. La persecución podrá ser una doctrina, incluso defendible, pero para algunos de aquellos hombres la persecución era más bien una perversión. Al otro lado del canal, uno de ellos presidió el juicio de Juana de Arco. Pero esa perversión, esa energía enfermiza, llegó al poder durante toda la época que sigue a la caída de Ricardo II y sobre todo durante las disputas que encontraron un símbolo tan irónico en las rosas y las espinas inglesas. Las limitaciones de un libro como este nos impiden internarnos en el laberinto de las guerras de los York y los Lancaster, o cualquier intento de seguir las terribles liberaciones y venganzas de Warwick, el hacedor de reyes, y la belicosa viuda de Enrique V. Los rivales no luchaban sin motivo, como a veces se ha sugerido exageradamente, y ni siquiera combatían, como el león y el unicornio, exclusivamente por la corona.
Todavía es posible trazar la sombra de una diferencia moral, incluso en el tormentoso crepúsculo de aquella época heroica. Pero cuando dijimos que los Lancaster defendían la idea de un rey apoyado por el Parlamento y los obispos más poderosos, y los York, lo que quedaba de la vieja idea de un rey que no permitía que nada se interpusiera entre él y su pueblo, dijimos todo lo que de interés político podía deducirse del recuento de las flechas de Barnet o las lanzas de Tewkesbury. El hecho de que hubiera algo que podríamos llamar vagamente Tory en los York no carece de interés, ya que le presta cierta justificación romántica a la última y más destacada figura de la aguerrida casa de York, con cuya caída terminó la Guerra de las Rosas. Si queremos apreciar mejor los extraños tonos del crepúsculo de la Edad Media y ver lo que había transformado, aun sin matarla del todo, a la caballería, no hay nada mejor que estudiar el misterio de Ricardo III. Por supuesto, no se parecía en nada a la caricatura que su mezquino sucesor ofreció al mundo tras su muerte. Ni siquiera era jorobado. Tenía un hombro algo más alto que otro, efecto probable del furioso manejo de la espada por parte de alguien de constitución frágil y delicada. Sin embargo, su alma, ya que no su cuerpo, sí recuerda en algo a la encorvada sombra del erguido caballero de días mejores. No fue un monstruo sanguinario, y muchos de los hombres a los que ejecutó se lo tenían más que merecido. Ni siquiera ha podido demostrarse la historia del asesinato de sus sobrinos, y solo la cuentan los mismos que nos dicen que, al nacer, tenía colmillos y el cuerpo cubierto de pelo. Y aun así, es imposible alejar esa nube rojiza de su recuerdo, y el mismo aire de la época está tan teñido de sangre que no podemos asegurar que no fuera capaz de hacer todas esas cosas de las que bien pudiera ser inocente. Fuese o no un buen hombre, parece que fue un rey bueno, e incluso popular, pero siempre nos deja una vaga impresión, y me temo que no sin motivos de sufrimiento. Se adelantó al Renacimiento en su atípico entusiasmo por el arte y la música, y parece haberse ceñido a la vieja senda de la religión y la caridad. Si echaba mano constantemente de la espada y el puñal, no era pues porque su único placer fuera degollar a la gente, sino que probablemente lo hiciera porque era un hombre nervioso. La suya fue la época de nuestros primeros retratistas, y hay un bello retrato contemporáneo que arroja algo de luz al respecto, pues nos lo muestra toqueteando y probablemente haciendo girar un anillo en su dedo, un gesto típico de una personalidad crispada que lo mismo podría juguetear con una daga. Y en su cara, tal como aparece pintada, es posible reconocer lo que nos ha hecho demorarnos tanto tiempo en él, una atmósfera muy diferente de todo lo que le precedió y le sucedió. Es un rostro de una notable belleza intelectual, pero hay algo en él que apenas puede considerarse bueno o malo, y ese algo es la muerte de una época, de una gran civilización, de algo que en otro tiempo cantó al sol en los cánticos de San Francisco y que navegó hasta los confines de la tierra en los barcos de la primera cruzada, pero que, hastiado en tiempos de paz, se había vuelto contra sí mismo. Mataba a sus propios hermanos, quebrantaba sus propias lealtades, ponía en juego la corona e incluso discutía febrilmente la fe, y que al menos gozaba de un último privilegio que, de todas sus decadentes virtudes, fuese el valor la última en desaparecer. Pero, independientemente de que Ricardo de Gloucester fuera bueno o malo, hay algo en él que sin duda lo convierte en el último rey medieval, y que se resume en la palabra que gritó mientras abatía enemigo tras enemigo en la última carga en Bosworth: traición. Pues para él, como para los primeros reyes normandos, la traición era lo mismo que la deslealtad, y en este caso lo fue. Cuando sus nobles lo abandonaron antes de la batalla, él no vio en ello una nueva combinación política, sino el pecado de unos malos amigos y unos sirvientes desleales. Empleando su propia voz como la trompeta de un heraldo, retó a su rival a un combate personal, como si fueran dos paladines de Carlomagno. Su rival no respondió, tal como era de esperar. Había empezado la era moderna. Su desafío resuena sin respuesta a través de los siglos, pues ningún otro monarca inglés ha combatido de ese modo. Aquel que había matado a tantos cayó por fin y su desbaratado ejército acabó siendo destruido. Así terminó la guerra de los usurpadores, y el último, y el que menos la merecía de todos, un vagabundo de las marcas de Gales, un caballero llegado de ninguna parte, encontró la corona de Inglaterra debajo de un arbusto de espino.